Martes 8 de marzo. Moisés. Creer en el invisible. Leamos Hebreos 11, 20 al 28. ¿Qué hicieron estos hombres de fe? ¿Qué relación guardan sus acciones con la esperanza y las cosas que no se ven? Hebreos 11, 20 al 28 nos dice: Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés es el segundo gran ejemplo en este capítulo de fe. La vida de Moisés se presenta y cierra con 2 actitudes desafiantes con el rey. Sus padres escondieron a Moisés cuando nació, porque no temieron el decreto del rey, Hebreos 11:23, y Moisés salió de Egipto, no temiendo la ira del rey, Hebreos 11:27. Sin embargo, el acto más significativo de Moisés fue el que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, Hebreos 11:24. La referencia a la madre adoptiva de Moisés como la hija de Faraón sugiere que estaba previsto que él fuese el próximo Faraón. Sin embargo, Moisés estuvo dispuesto a dejar atrás la perspectiva de convertirse en el gobernante de la nación más poderosa en ese momento, y en su lugar llegar a ser el líder de unos esclavos recién liberados, refugiados en realidad. Vamos a comparar Hebreos 11, 24 al 27 con Hebreos 10, 32 al 35. ¿Qué similitudes había entre la situación de los destinatarios originales de Hebreos y la experiencia de Moisés? Hebreos 11, 24 al 27 nos dice: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 10, 32 al 35 nos dice: Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. La grandeza de Moisés consistió en que pudo ver más allá de las promesas del rey de Egipto y contemplar lo invisible, es decir, las promesas de Dios. Hebreos dice que la clave fue que la vista de Moisés estaba fija en el galardón, no en las riquezas de Egipto. Este galardón o recompensa es el mismo que se menciona en Hebreos 10:35, que Dios ha prometido a todos los que creen en él. La promesa de Pablo sobre la decisión de Moisés debieron de haber resonado poderosamente en el corazón de sus lectores originales.
Estos habían estado soportando reproches e insultos debido a su fe en Cristo. También se habían visto aquejados y perdieron sus posesiones. Hebreos 10, 32 al 34. Algunos estaban en prisión. Hebreos 13:3. Paralelamente, Moisés eligió ser maltratado con el pueblo de Dios. Trocó la riqueza de Egipto por los insultos relacionados con Cristo, porque creía que la recompensa de Cristo era mayor que cualquier cosa que Egipto pudiera ofrecer. ¿Cuáles son algunas de las luchas que has enfrentado a causa de tu fe? ¿A qué has tenido que renunciar por esto? ¿Por qué finalmente la recompensa vale la pena, aunque no puedas verla ahora? Martes 8 de marzo. Moisés. Creer en el invisible. Todos los que ocupaban el trono de los faraones debían llegar a ser miembros de la casta sacerdotal, y Moisés, como presunto heredero, debía ser iniciado en los misterios de la religión nacional, pero aunque era celoso e incansable estudiante, no pudieron inducirle a la adoración de los dioses. Fue amenazado con la pérdida de la corona, y se le advirtió que sería desheredado por la princesa si insistía en su apego a la fe hebrea, pero permaneció inconmovible en su determinación de no rendir homenaje a otro Dios que el Hacedor del cielo y de la tierra. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 251. En la edificación de su obra, el Señor no siempre allana el camino delante de sus siervos. A veces prueba la confianza de su pueblo haciéndole avanzar por fe. A menudo lo pone en situaciones difíciles y críticas, y le ordena avanzar cuando ya sus pies parecen tocar las aguas del Mar Rojo. Es en ocasiones semejantes, mientras sus siervos elevan oraciones a Él con fervor y fe, cuando Él abre la vía delante de ellos y los conduce a lugares espaciosos. El Señor quiere que su pueblo actual esté convencido de que hará por Él cosas tan grandes como las que hizo en favor de los hijos de Israel durante su viaje de Egipto a Canaán. Debemos tener una fe bien fundada, que no vacile en seguir los mandatos del Señor en los momentos difíciles. Adelante. Tal es la orden que Dios da a su pueblo. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 217. Todos los que estén dispuestos a apartarse de los placeres terrenales y con Moisés elegir más bien sufrir aflicción con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros del mundo, recibirán con el fiel Moisés la corona inmarcesible de la inmortalidad, el sobremanera grande y eterno peso de gloria. La obra de la salvación no es un juego de niños, del cual podemos echar mano a voluntad y abandonarlo cuando nos parezca. Solo si nuestro propósito es constante y nuestro esfuerzo incansable, ganaremos la victoria al final. Los que pacientemente persisten en el bien hacer, tendrán vida eterna y recibirán la recompensa inmortal. Todos los que están empeñados en este conflicto con Satanás y sus huestes, tienen que hacer frente a una tarea bien difícil. No deben ser tan impresionables como la cera, que el fuego derrite y le da cualquier forma. Deben ser capaces de soportar inclemencias como cualquier soldado, permanecer en sus puestos y ser fieles constantemente. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 92 y 93.